bienvenidos y bienvenidas a todos a esta convocatoria que hace el Centro Asociado a la UNED, o de la UNED, de la provincia de Jaén. Quiero agradecerles que estén aquí e invitarles a que acudan, siempre que puedan, a distintas actividades que vamos a seguir haciendo en Linares desde la UNED de Jaén. Algunas, como el año pasado, ya las hicimos, que eran acerca de Miguel Hernández, también otra obra de literatura, si no habrá alguna conferencia, otro encuentro. Y creo que la colaboración que comenzamos el año pasado con la biblioteca, con Luis y el Centro Asociado no solo suma, sino que multiplica. Nosotros colaboramos con ellos y ellos nos prestan lo más importante, que son los lectores. Si tenemos la de literatura para promocionar la lectura, y eso nunca se hace mejor que desde una biblioteca. Por eso, y en agradecimiento a esa colaboración, nosotros cada vez que hagamos una sesión de aulas de literatura, vamos a hacer una entrega de libros para su club de lectura, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Digamos que lo vamos a protocolizar. Así que por los libros que están aquí, el Centro Asociado desde Bandelvira, de la Universidad de Jaén, que son creadores, entrega a la biblioteca para que la obra de Alberto Conejero se conozca en esta provincia, que es, por otra parte, la suya. Así que lo dejamos ahí para que se vean. Lo dejamos ahí un poco más de eso. Muchísimas gracias, Manolo. Muchas gracias a todos ustedes. Desde luego, qué mayor satisfacción para una biblioteca que dar cabida al nacimiento, a la puesta de largo de un nuevo libro. Es el lugar ideal. Y, por supuesto, en esta ocasión, redoblar nuestro agradecimiento del equipo de biblioteca, por cuanto, por parte del Centro Asociado de la UNED en Jaén, de la Andrés de Vandervilla, se hace una entrega de 20 ejemplares de la Geometría del Trigo de Alberto Conejero para la red de lectura colectiva de la biblioteca. 37 grupos de lectura que hay en biblioteca con más de 700 personas implicadas en ello. Y tengo que decir, y ya por terminar, y esto, bueno, Alberto, esto también se convierte hoy no solamente en la presentación de tu obra, sino en un encuentro con autor, porque esta obra, incluso antes de catalogarla, ya está solicitada por uno de los grupos de lectura. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien, verdad? Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria. La lectura es algo que anima y algo que desarrolla, como siempre se dice, se suele decir, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y ayuda a tantas y tantas cosas, pero es verdad también que la lectura es un placer. La lectura es un placer. Viendo el título del libro ahora, me ha venido a la mente lo del trigo, los cereales, la guerra y todo eso, ¿verdad? Me ha venido un poco todo eso. Agradecer, en primer lugar, agradecer la invitación a asistir y acompañarle a todos ustedes a la UNED, que desarrolla un magnífico trabajo colaborando pues, con la formación y mucho más allá también de la formación, ¿no? Felicitar a Alberto Conejero y también dar las gracias a José Palomares. Y bueno, desde el Ayuntamiento nos sentimos en representación del Ayuntamiento que me toca estar aquí hoy, pues me toca animar a la UNED a que siga realizando esta magnífica labor. También a Luis Rabanera, se me ha olvidado, una magnífica labor que viene desarrollando. Desde el Ayuntamiento, como digo, me toca animarles a todos ustedes a seguir participando de estas actividades, porque yo como profesional de la educación me dedico, muchos de ustedes saben, a la docencia,
pues comprendo y estoy convencido del potencial que tiene la lectura desde las edades más tempranas. Muchas veces en conversaciones con Luis pues hemos hablado de esa fractura que se produce muchas veces en ciertas edades, ¿no? Cuando el adolescente deja de leer o lee menos. Es verdad también que han salido recientes estudios hablando en Francia de la metodología que emplean, etc. Pero esta labor que se hace desde esta biblioteca desde luego es encomiable, y desde el ayuntamiento pues bueno, no nos queda nada más que felicitar y apoyar las iniciativas que realizan. Así que no quiero aburrirme más, el protagonismo lo tiene hoy Alberto, así que muchísimas gracias por asistir. Gracias, Rafael. Bien, me toca otra vez, es muy breve. Antes nos he dicho que saludamos también a aquellos que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Últimamente, desde hace un tiempo, todas nuestras actividades las emitimos por YouTube, nuestro canal. Por lo tanto, habrá personas a las que saludamos que lo están viendo en directo, y también se queda un repositorio ahí por si alguien quiere ver estas actividades más adelante. También en un canal que tiene la UNED llamado ITECA se puede recuperar este tipo de grabaciones y se puede seguir ahora mismo también en directo. Quiero disculpar la ausencia de la directora del centro asociado, María Luisa Grande Gascón. Tenemos otro acto en Jaén y no ha podido asistir como le hubiera gustado. Agradecer al ayuntamiento y en concreto a Rafael, que siempre que decimos de hacer algo aquí, pues pone todo su empeño en que los medios y las instalaciones sean las adecuadas para poder llevarlo a cabo. Rafael, al margen de algunos problemas que podamos tener con la UNED, no son cosas suyas y siempre está. Personalmente le doy las gracias. A Luis Rabaneda, por supuesto, ya lo hemos visto antes, porque creo que hemos conseguido sumar. Y ya digo que nos presta a sus lectores, que es lo más preciado que puede prestarnos una biblioteca para que nosotros hagamos esta actividad. Este año es una nueva edición, la 5ª edición del Aula de Literatura, la 4ª, porque el año pasado, hace 2 años, prácticamente no hubo nada, y tiene algunas novedades. En principio, la primera es interna. El nuevo coordinador del Aula de Literatura es un paisano vuestro de Linares, que es José Palomares, que no solo presenta hoy al autor, sino que es quien ha elegido un buen elenco de autores para llevar por toda la provincia. Este Aula de Literatura la llevamos a Andújar, a Alcalá la Real, a Linares, a Jaén y a Úbeda, y el año que viene incluso también la llevaremos a Marta. Quiero agradecer también que Alberto Conejero haya venido, se haya desplazado hasta su tierra, haya sido tan generoso de venir a participar. No quiero hablar de Alberto porque eso lo hará José Palomares, pero sí quiero aquí declararle mi admiración como escritor y como dramaturgo. Personalmente creo que es lo más lo mejor que tenemos ahora mismo en el panorama nacional. En las anteriores ediciones, en el Aula de Literatura, hemos traído autores como Luis Manuel Ruiz, con una obra que se llama Temblamillano, y un Premio Nacional de Poesía, Juan Pablo Mestre, con La Casa Roja. Los dos dejaron un buen sabor de boca. Me van a permitir que tenga un recuerdo especial para la persona que estuvo el año pasado aquí, el escritor Fernando María. Fernando María nos brindó, nos dio una tarde memorable, con sus palabras sinceras, honestas y cargadas de sentimientos, acerca de una obra que hablaba ya de la muerte de su padre, La Isla del Padre. Fernando María, desgraciadamente, ya no está con nosotros. Murió el 5 de febrero a los 63 años. Sirvan estas palabras de recuerdo y homenaje a este escritor y a esta magnífica persona. Por mi parte, le paso la palabra. Muchas gracias a José Palomares. Nosotros nos vamos a bajar porque así ellos se pueden quitar la mascarilla, nos vamos a ir y van a estar mucho más cómodos. Muchas gracias.
Parece que estamos peleando, hemos discutido. No sé si. Por Dios. Bueno, buenas noches a todos. Hoy es un día grande para Linares. Yo estoy especialmente emocionado. Primero porque tengo el honor y el placer de presentar este acto en mi tierra, en esta bendita casa. Y en segundo lugar porque, bueno, en primer lugar, porque tenemos la inmensa fortuna, el inmenso honor de tener hoy con nosotros una de las voces más importantes de nuestra dramaturgia actual. Creo que Alberto Conejero es, junto con Juan Mayorga, nuestros dos dramaturgos más importantes. Con eso te he dicho todo. Además, Alberto es de la tierra, es natural de Vilches, de aquí de Jaén, y tenemos que estarle eternamente agradecidos por haber visibilizado nuestra tierra con esta fantástica obra. Alberto, como digo, nació en Vilches, no diremos el año, es muy joven, es licenciado en dramaturgia y en dirección de escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y también doctor en historia en ciencias de las religiones. Tiene una base, unos cimientos académicos muy importantes que se reflejan luego en su obra. Además de dramaturgo, es poeta. Hasta ahora tiene publicados dos poemarios, Se descubre un incendio y En esta casa, que es el último del año 2020, y gestor cultural. Ha sido durante los últimos 3 años el director del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Alberto Conejero se dio a conocer ya en el año 2000 por una obra titulada Húngaro, que bueno, tiene como base la inmigración de una comunidad húngara a los invernaderos del sur y la explotación que sufren, y además tiene como trasfondo también los incidentes que ocurrieron hace años que todos conocemos en el invernadero de Almería. Siguió su trayectoria por la primera obra en la que convenimos los dos, en que ya tiene una voz formada, una obra que es Cliff Acantilado, sobre la infausta vida del actor Montgomery Clift, sobre la que ahora hablaremos. Y como quiero ir desgranando con él su producción, antes de centrarme en la segunda parte, en la geometría del trigo, lo primero que me gustaría preguntarte, Alberto, bueno, más que preguntarte es recordar algunos de tus amores. No sé quién decía que los amores no se eligen, ¿no? Y uno de los amores no elegidos por Alberto es Lorca, ¿no? Al que ha dedicado la dramaturgia y algunas reescrituras de las que ahora hablaremos, como La piedra oscura, que fue sin duda pues, su primer gran éxito y su reconocimiento y su consagración como dramaturgo. Decía Lorca, Alberto lo sabe muy bien, que el teatro sirve para reír, para llorar, para pensar. Y decía Federico que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Una de las características, una de las categorías de tu teatro es sin duda la poeticidad, el lenguaje poético como motor del drama. ¿Crees que se puede delimitar entre teatro y poesía? ¿De qué manera tu teatro es poético o tu poesía es teatral, ¿no? Buenas tardes, José, muchas gracias por tus palabras. Quiero, antes de todo, que me permita que os tutee con una cuestión de cercanía, no de falta de respeto. Quiero dar profundamente las gracias a la UNED por la invitación, a todos los que habéis hecho posible que yo esté sentado aquí esta tarde. Si no me equivoco, soy el primer dramaturgo que está en estas sesiones, y qué alegría que alguien que escribe para el teatro ocupe este espacio, y por favor que sigan otros hombres y mujeres en otras ediciones. Y también os quiero dar las gracias a vosotros y a vosotras por estar esta tarde de jueves aquí, prácticamente llenando la capacidad. Me emociona mucho, tenía cierto temor de estar más horas, y me da mucha ilusión y esperanza que estemos tantas personas aquí. Y también es muy emocionante para mí, bueno, siempre me emociona volver a Jaén, si es que me fui del todo. Hay gente de mi pueblo, de Vilches, además sentada aquí, que la agradezco que me acompañen. Y hoy, cuando he llegado a la estación y he cogido el taxi, le he dicho al taxista, si no me equivoco, vamos a pasar por el hospital,
en que nací. Y vamos a pararnos un poquito para verlo, porque desde que nací no había estado en el hospital. En ese hospital. Bueno, por fortuna, por otro lado. Bueno, también el hospital en que murió mi abuelo. Bueno, en fin, y he parado frente a ese hospital y dije, bueno, aquí saliste. Y aquí estoy y estoy muy emocionado. Y un placer hablar de poesía y teatro. Yo no, realmente ha sido a posteriori que yo he tratado de conceptualizar o de entender qué papel, si yo era un poeta o si yo era un dramaturgo, porque yo vengo de una familia en la que la literatura lamentablemente no existía. No existía no por falta de apetito o de voluntad, sino que por cuestiones de la vida y de tener que trabajar demasiado pronto y dejar la escuela demasiado pronto. La literatura no era una costumbre en mi casa, y aún menos el teatro. Y yo empiezo a escribir, también por un problema con el lenguaje, porque fui un niño con dislexia, y eso me hizo tener el primer combate con las palabras, la primera querella. Para mí hablar en voz alta delante de otras personas era un padecimiento, en el colegio, etcétera, etcétera. Y fue esa relación de dificultad con las palabras lo que me acabó haciendo caer en amor con las palabras. Y empecé a escribir como tú has dicho, por amor. Leía y lo que amaba, pues trataba de... lo copiaba. Lo copiaba con la torpeza del niño o con la emoción del niño, como el que admira a un pintor y dice, voy a intentar. Y empecé escribiendo poesía, que conservo esos poemas de muy chico, y un buen día, pues leyendo la poesía de Federico, aparece el teatro, la literatura dramática, que no es exactamente teatro, pero es una promesa de teatro. Y yo leí Boda de Sangre, porque ese era el libro, y yo dije, ¿qué es esto? Y sé que dicho así puede parecer un poco pedante, pero que fue un momento muy claro de reconocer la vocación. En un cuarto de un barrio de esta radio de Madrid, de repente yo dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero escribir para el teatro porque tiene poesía, tiene historia, tiene personajes, y además el teatro era también ocasión de encuentro con otros y otras. Y para mí, que había sido un niño raro, bastante raro, o raro para los demás, porque uno siempre es raro para los demás, no es que uno sea raro, o sea que resulta raro. Todos somos la rareza de un tercero, o sea, para alguien cualquiera es raro. Bueno, era la promesa de poder estar con otros, porque el teatro nunca lo haces tú solo, no puedes hacer teatro. Decimos una compañía teatral, y es que te haces compañía, somos compañía, ¿no? Eso es una compañía, estás en una compañía. Entonces para mí fue decir, bueno, creo que soy un poeta, que me costó tiempo de nombrarme así, aún me da pudor, pero que escribe para el teatro. Y yo no distingo muy bien la poesía del teatro. Fue ya bastante mayor, con 35 años, que yo escribí mi primer poemario. Y cuando me decían los poetas, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo, bueno, en la casa del teatro, pero haciendo poesía. Y yo no siento que mi primer poemario sea un primer poemario como tal, sino que es la primera poesía que yo he intentado que tiene la forma de poema. Porque sería muy triste que la poesía estuviera solo en los poemarios. La poesía está en la escultura, está en la pintura, está en la danza, está en todos lados. Los poetas lo que hacemos, o lo que hacen, es tratar de que sostener el poema, ¿no? Pero por fortuna la poesía está en todas las cosas y todas las cosas tienen su poesía. Y yo quiero además que la gente, es mi intento, que cuando va a ver una de mis obras, o cuando las lee, que me emociona mucho que estén estos libros aquí, tenga una experiencia poética, que no sea un lenguaje cotidiano, que no sea el lenguaje del comercio, que no sea el lenguaje de la política, con todo el respeto del político aquí presente, pero es otro uso del lenguaje, que sea una experiencia excepcional, que sea el lenguaje de los místicos, de los locos, de los enfermos, de las madres, bueno, el lenguaje excepcional. Y que cuando uno pague la entrada para el teatro salga de ahí y diga, he encontrado una forma de lenguaje, de charlas, y claro, te enfrentas a chavales y chavalas
a los que le han hecho creer que la poesía no tenía que formar parte de su vida. Me enrollo mucho, José. Tú córtame, por favor, porque esta gente querrá cenar además en un momento dado. Entonces, bueno, decía que hay mucha gente que no conoce que le hace falta la poesía. Lo creo firmemente. Y creo que es terrible que la poesía quede encerrada solo para los eruditos o para la gente que la estudia o para los que lo hacemos. La propia poesía, ¿no? Yo creo que la poesía es una puerta a muchas cosas y sobre todo una puerta al humano, y es un consuelo y es una alegría, y eso es lo que yo intento en el teatro. Y me ha costado decirlo, pero me considero un poeta que escribe para el teatro. Antes mencionaba, Alberto, tu primera obra húngaro, con la que recibiste el Premio Nacional de Teatro Universitario, sobre el drama de la inmigración, que además podemos relacionarlo con algo tan tristemente de actualidad. Pero yo creo que tu primera obra con esa voz formada fue Cliff, donde elige al gran Montgomery Clift para hablar de ti mismo, como tú has señalado en alguna ocasión, buscándote a ti mismo, acaba encontrándote en este actor que tuvo una vida desgraciada, que se reconcilió con su vocación, y creo que es como si hubiese pensado, para contarte yo te puedo servir. Entonces una de tus categorías dramáticas, Alberto, puede ser la autoficción especular, puede parecer muy pedante, pero utilizar un tercero para hablar de ti mismo. ¿Qué hallaste en Montgomery Clift? Todos los que estamos aquí hemos visto alguna película del gran Montgomery Clift. ¿Qué encontraste en este actor para hablar de ti? Sí, yo cuando era adolescente vi en la 2, cuando había días de cine, creo que se llamaba el ciclo, ¿no? De días de cine, si no me equivoco, porque era un chavalín, tendría 10 o 12 años. Hicieron un ciclo de películas de Montgomery Clift y a mí me impresionó mucho. Me gustaron mucho las películas y ahí quedó. Quizá tenía más edad, 13, 14, no lo recuerdo bien. Y estando como doctor contratado en Oxford, había tenido la tesis doctoral y tenía un contrato como doctor en Oxford, me había alejado un poquillo del teatro, porque como dice la piedra oscura, esa es una profesión del hambre. Entonces yo iba como para la academia. Y de repente estaba en Londres, era mi cumpleaños y llovía, por eso me acuerdo, porque claro, siendo de Jaén, nací un 8 de julio, no llueve mucho, tampoco en Madrid. Y yo estaba en un parque de Londres y empezó a llover, un calabobo, un chirimino, un calabobo se llama aquí, ¿no? Un calabobo. Y no me podía mover del banco. Y digo, estás tonto, que te estás calando. Y era que necesitaba volver al teatro. Y de repente, sentado en el banco de Londres, me acordé de Montgomery Clift, del actor. Tuvo un accidente de tráfico, quedó desfigurado, rompió con la máscara de galán, eso parece desfigurado, bueno, su rostro se modificó. Él llevó muy mal su homosexualidad, era el momento del macartismo, la caza de brujas, y además un galán que si te enteras que es gay, pues no vuelve a trabajar. Y pese a todo, que tuvo una vida, como has dicho tú, que fue un desastre, murió, o se mató, o se murió, muy joven, 45 años creo que tenía nomás. Lo que salvó de todo era su vocación de actor. Y yo de repente dije, ay Alberto, iba a decir otra, si este hombre en su desastre ha sido valiente y ha salvado su vocación, ¿por qué no lo intentas tú? ¿Por qué no dejas el contrato de doctor en Oxford, que además era algo como que vestía mucho, ¿no? En Oxford, contratado. Y dije, no, tengo que arriesgarme al teatro porque me puede salir mal, porque lamentablemente es una profesión muy dura, ¿no? Y muy pocos llegan. Y muy pocos permanecen. Y muy pocos viven de eso. Y dije, pero prefiero con 30 años o con 28, lo que sea, tener que empezar de cero, que no llegar a la edad que tengo ahora y vivir con el fantasma del que no pude ser. Y por eso escribí esa obra, que ahora se vuelve a publicar con otro título más sencillo, como Podemos ser Montgomery Clift, en esta editorial. Y me voy a México porque se estrena ahora en México en mayo, y siempre que se hace esa obra recuerdo ese momento de Londres, ¿no? Y como tú has dicho,
mucho cuando yo he hablado de Montgomery Clift o de Rafael Rodríguez de la Piedra Oscura, personajes que existieron, incluso de Josefina Manresa en los días de la nieve. Yo he acudido muchas veces a personajes reales. Nunca siento que yo esté yendo como un cazador a coger la cabeza, ¿no? Poco me gusta la caza, como tal, pero, perdón por la imagen, pero nunca es como una pieza cogida así, sino que yo aprendo algo de mí que esas figuras sabían. Y me enseñan algo, no solo lo que yo aprendo de ellas, sino que yo de repente en Josefina Manresa reconozco algo de mí, bueno, como un amigo, ¿no? Como el amor. Cuando te enamoras, pues la otra persona te muestra. Si el amor es bueno, te hace mejor, o te enseña, o te ensancha tu vida, ¿no? Pues algo parecido cuando escribes un personaje. Te ensancha la vida y aprendes algo que tú no sabías de ti mismo. Y con Montgomery Clift, pues yo aprendí que bueno, hay una frase de Chekhov, de la gaviota, que ahora que no sé si me dice, cuando pienso en mi vocación no tengo la vida. Pues también es un castigo la vocación, ¿eh? Bueno, un castigo, sí, un castigo, cierto castigo. Sí lo es. Un castigo, entendedme. Pero qué hermoso. Y de todo, digo yo, mira, yo si no vuelvo a estrenar, lo que sea, o también la docencia me ha interesado mucho. Y al final convivo con el fantasma del maestro, no del dramaturgo. Y digo, pero ya hay noches que yo no voy a olvidar nunca. Muchas noches que yo no voy a olvidar nunca. Y eso es una experiencia en la vida que, digo, ha merecido la pena. Digo, Monty, mira lo que... Si no tienes, porque se me apareció esto, es que estaba en el Banco de Londres y digo, ¿por qué me estoy acordando de Montgomery Clift? Y así fue, así nació esta obra. Alberto, estamos viendo estos días escenas de horror que nos recuerdan tiempos que queríamos olvidar. Y curiosamente una de tus obras, Ushuaia, una de tus grandes obras, en ella vemos hablar de los fantasmas, ¿no? Vemos a un nazi que intenta huir de su propio fantasma a la región más austral que creo que hay en el mundo, ¿no? Y de qué manera en esta obra entiendes el texto como un documento ético, como un documento histórico. ¿Entiendes el teatro como historia, o como documento histórico o como documento ético, en el sentido de verdadero? Bueno, el teatro, no sé, termina, tío, es una torpeza mía de timidez. Te puedo dar os estaba dando la espalda a vosotros, os pido disculpas. Bueno, el teatro siempre ha acudido al pasado como una fuente de inspiración, ¿no? Una de las primeras obras conservadas son Los persas de Esquilo, y siempre Eduardo II de Marlowe, o Julio César de Shakespeare, o Mariana Pineda de Lorca, o Camino del cielo de Mayorga, digo por decir grandes obras de autores que han acudido al pasado. Yo no soy un historiador, es más, he de confesar que empecé a estudiar historia y ahora no lo dejé, porque empecé los cursos doctorales. Entre una carrera y otra empecé historia, pero no pudo ser. Yo no tengo la obligación factual, documental del historiador. Bueno, esto también está muy discutido porque la historia es muy subjetiva, pero en fin, no me quiero meter en eso. Hay una vocación en el historiador como disciplina, como del saber, bueno, pues de un conocimiento factual, de tratar cierta, si se puede, objetividad respecto al documento. Yo no tengo esa obligación, pero tengo una obligación moral respecto al pasado y ética. Y a lo largo de mi teatro yo he acudido a momentos de la historia que quería que dialogaban con el presente. En Ushuaia está escrita El calor, esto no lo he contado nunca, pero Ushuaia cuenta la historia de un nazi que huye a Argentina, a Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, intenta pasar desapercibido hasta que una caza nazis con otra identidad va a ver si es quien está buscando, ¿no? Eso lo escribía al calor de Pinochet, del juicio a Pinochet en Londres. Porque había un montón de preguntas. ¿Cuánto tiempo dura la pena? ¿No? Digo la pena. ¿Cuánto tiempo un hombre es culpable? ¿Se puede redimir? Si se estaba utilizando a Pinochet en realidad para limpiar las culpas de terceros. Bueno, no me quiero meter tampoco en este jaleo. Y sobre todo cuestiones que a mí me interpelan como ciudadano, que tiene que ver con la empatía hacia el contrario. Y eso el teatro es una buena escuela, porque esto no te hace justificarlo.
pero cuando Medea mata a sus hijos, o Yerma mata a su marido, digo, por poner, ¿no? Digo, ejemplos, tú sientes una empatía, quiero explicarme bien, catastrófica, porque tú, lógicamente, no estás a favor del matricidio cuando empatizas con Medea, pero tienes imaginación moral, puedes comprender los mecanismos de destrucción del alma que llevan a alguien a cometer ese crimen. Y en este sentido se produce la purificación, la catarsis que decía los griegos. Ves a alguien cometer un horror y comprendes por qué, y así se evita, o en cierto modo se puede evitar, porque haces un ejercicio del humano que cuando te ocurra llegues a eso, ¿no? Hablo de ejemplos muy extremos, pero bueno, te reconoces y tal. Ese es el sentido del teatro en Grecia. Y yo no me atrevo, por cerrar la respuesta, admiro mucho a mis compañeros historiadores, conviví mucho tiempo con ellos en el CSIC, pero yo he cometido muchas licencias poéticas con gusto, como La piedra oscura o en Ushuaia, o incluso La geometría del trigo, que también está basada en un hecho histórico, sí, pero más reciente y más íntimo. Histórico en cuanto ocurrió en el pasado, pero más íntimo. Claro, hablabas de entre historiador, la diferencia entre el historiador y el poeta. Además en la sala hay amigos y maestros historiadores como Luis y Cristóbal Casado. Hablar de La piedra oscura, creo que es tu consagración, Alberto, no sé si estarás de acuerdo. La piedra oscura, sobre esa otra quiero hacer una pregunta doble, con la relación entre memoria e historia, aunque vuelva a decirlo, y también por qué el personaje de Rafael Rodríguez Rapón. Tú has calificado en ocasiones tu teatro como un teatro disidente en el sentido etimológico, ¿no? Aquellos que se levantan, y también un teatro que le permite dar voz a aquellos que han estado silenciados, ¿no? Por eso a los días de la nieve Josefina Manresa se quita el luto, ¿no? Y aparece un vestido azul, ¿no? O la propia piedra oscura, ¿no? Donde Rafael consigue salvar esos textos de Federico. Entonces, ¿de qué manera está presente esa relación entre historia y memoria y por qué el personaje de Rodríguez Rapón, el último amor de Federico García Lorca? Creo que a tu pregunta, que es muy generosa y muy sugestiva, hay varias respuestas. En primer lugar, muchos de los personajes encuentran una redención en mi teatro. También el protagonista de Ushuaia, Josefina Manresa, que al final puede dejar el luto y entra en ese vestido azul que no era para ella. El propio Rafael Rodríguez Rapón, antes de su muerte, puede contar quién es y redimir. El sentido de la redención para mí es importante. Y aunque yo vengo de una familia laica y yo mismo soy laico, hay un sentido de, bueno, a ver cómo lo nombro. Yo estudié, como has dicho, ciencia de las religiones. Hay un sentido del perdón, del perdonarse, del redimirse, que yo creo que solo podemos hacer ante otros seres humanos, ante terceros. Yo creo que esta es mi idea, ¿no? Que uno encuentra que uno no es libre hasta que puede decir la verdad de sí mismo ante terceros, que vivimos en muchas aulas invisibles porque no somos capaces de decir quiénes somos. Y en este sentido estaba en Momericliff y de repente, como habéis dicho, yo soy un lorquiano y redento. Aquí me dicen, es que tu teatro es muy lorquiano, y a veces me lo dicen como una acusación. Digo, tú ponme ese San Benito, que yo lo luzco con alegría, porque de los San Benitos que te pueden poner, pues mejor que te digan que eres muy lorquiano a que te digan otras cosas. Que también me las dicen, pero... No, pero en ese sentido yo he leído Los sonetos del amor oscuro, que es un poemario maravilloso, un conjunto de sonetos dispersos porque por el contenido no se habían publicado, primero por el asesinato de Federico y luego porque la familia no quería que se publicaran, porque eran poemas de amor a otro hombre. Y se publicaron, antes de que lo publicara la ABC, circularon en una edición novenal, o sea, pirata. O sea, fueron 200 personas que recibieron una edición de Los sonetos del amor oscuro. Y yo leí ese poemario y pensaba, ¿por qué no se habla de quién ha inspirado esta maravilla? Y leí la biografía de Gibson de Lorca, que es como un tomo preceptivo, y había dos folios dedicados a Rafael Rodríguez Rapón.
Y arrancó como un misterio y una rabia, porque yo decía, si hubiera sido una mujer, la compañera de Federico se le hubiera dedicado más tiempo y más espacio. Esto tiene que ver con un combate que yo doy, que he tenido desde adolescente y que lo doy como creo que lo puedo dar, que no ha sido fácil y que no es fácil y que además creo que no va a ser fácil, lamentablemente, a donde vamos. Y no quiero entrar en el marco, ya lo he dicho. Y de repente empecé a investigar, me dijo Ian, intenta localizar al hermano de Rafael, a Tomás, que tenía 92 años cuando yo lo alcancé. Me dice, pero no he hablado nunca con nadie. Inténtalo. Y lo llamé por teléfono, ya no están esas guías, pero creo que eran guías blancas o azules, donde tú por los apellidos podías buscar. Ahora con los stalkers y todas estas cosas, no. Ya. Pero antes podía localizar el teléfono de alguien por los apellidos. Lo llamé, me dijo que quería contar de su hermano, le dije la verdad, aún no lo sé, pero creo que su hermano sabe algo de mí que yo necesito saber. Y fui a su casa y ese hombre me abrió las puertas de la historia familiar. Voy a la segunda parte de tu pregunta, de la memoria de la familia. Me puso en las manos los libros de Federico que le había regalado a Rafael, con los dibujos, con las dedicatorias. Esos libros que habían estado en manos de Federico, que habían estado en manos de Rafael, que la familia había salvado del bombardeo de la casa en el 37. Y yo empecé a sentir que algo se movía ahí muy poderoso. Y yo le dije a Tomás, para el hermano de Rafael, para contar lo verdadero de su hermano, yo tengo que apartarme de lo real, porque la Piedra Oscura cuenta que él es fusilado, es el final de la Piedra Oscura, pero Rafael muere en un hospital a un republicano. Pues yo no quería escribir una obra maniquea, ni quería contar que bueno, eso no se quema a los otros, porque la historia ya está ahí. Quería hablar de cómo de repente en ese joven que ha caído en el bando nacional, Rafael encuentra la redención y encuentra la posibilidad de perdón y de pervivencia. Y para mí el teatro es un lugar de memoria. La memoria es una lectura ética y responsable del pasado. Se está discutiendo mucho, yo no quiero tampoco... Pero realmente es que hay que pasar páginas, pero hay que leerlas y comprenderlas, porque si no se pasa, todos tenemos derecho al olvido y todos tenemos derecho a seguir. Yo nací en el 78, soy un niño constitucional, bueno, preconstitucional por meses, pero del 78. Y yo, lo digo, yo quiero un futuro digno y bueno para este país y entiendo que mi teatro hace una labor de memoria, porque el teatro hace a los presentes, a los ausentes presentes. Es muy tremendo eso del teatro, José, con perdón te estoy pegando, pero de repente las sobrinas de Rafael no lo habían conocido, claro, porque no habían nacido cuando Rafael es asesinado. Y cuando fueron a ver la obra de teatro, me dijeron, gracias al teatro hemos conocido por fin a nuestro tío. Y esa es la potencia del teatro y además es una memoria compartida, porque el teatro desaparece. Es que el teatro siempre es una ejercicio de memoria, haces una función y deja de existir. El registro audiovisual siempre es pobre. Por fortuna para el teatro no se puede copiar, no lo soporta. El cine se puede copiar, los libros se pueden piratear, fotocopiar, pero el teatro no. Porque además hay algo que es el aura, que es lo que ocurre entre los espectadores y los actores. Eso no se puede reproducir. A mí me da mucha rabia cuando los jóvenes no van al teatro, porque es que se pierden algo. Yo no hablo del cuerpo, ni la erudición, ni la importancia, ni el legado, ni la herencia, que también. Hablo de que se están privando de una experiencia que es radical. Y es lo que ocurre entre el cuerpo de los actores, entre la escena y eso. Y eso a veces hace la misma función y no funciona. Dice, hoy ¿por qué no ha salido? Si estamos haciendo lo mismo. Porque no se ha dado el encuentro. Porque hay públicos que reman a favor y públicos que parecen pintados. Pintados con móviles. Porque ahora pintados con móviles. Pero en este sentido, sí, yo entiendo el teatro como un ejercicio de memoria, mucho de mi teatro. ¿No? Lo de Josefina Manresa para mí también fue de repente volver a escuchar las palabras de Josefina. Es que dar cuerpo es muy tremendo. Yo no dejo de asombrarme, porque el teatro no es que sea antiguo, es que es definitivo. Es que de repente hay una actriz, en este caso Rosario Pardo, que es y no es Josefina Manresa. Y eso es tremendo. Y cuando la función ha ido muy bien, no suena mucho amor, bueno, ha ido muy bien casi siempre, porque es una función delicada, esto solo lo puede el teatro. Y a mí me da mucha rabia cuando los chavales no van al teatro,
que no es culpa de los chavales, claro, es culpa de nosotros, nuestra. Porque se están privando de eso. Y el día que no haya una sala de cine, el día que no haya un teatro, que yo espero no verlo, los cines lamentablemente ya lo estamos viendo. Pero el día que no haya un teatro abierto, yo creo que estamos perdidos. Porque lo que ocurre en un teatro es que no te lo da nadie más. Y es de los pocos espacios donde nos seguimos juntando. No para comprar, no para vender, sino para ser juntos. Disfrutar juntos, porque ahora la gente, pues cada uno se pone Netflix o lo que sea en su casa y no nos juntamos para hacer cosas que tengan que ver con la comunidad. Y dices, ¿por qué la crisis política? ¿Por qué la crisis educativa? Porque nos estamos privando de espacios de lo común. Y el teatro es una casa de lo común. Nunca lo haces teatro, no puedes hacerlo solo. Porque un poema lo puedes escribir tú solo, una novela lo puedes escribir tú solo, un cuadro lo puedes pintar tú solo, una canción la puedes componer tú solo. Pero el teatro no lo puedes hacer tú solo. Como mínimo hace falta dos. Tú has definido, Alberto, tu teatro o el teatro como un teatro del vínculo, ¿verdad? Y por centrarnos en la geometría del trigo, la obra se cimenta sobre un vínculo familiar, ascendente, descendente, horizontal. En el primer grupo estaría el niño, que representaría la costumbre, el inmovilismo, el miedo al cambio. El segundo por Samuel, Beatriz y Antonio, y el último por Hilario. La obra tiene una base más que histórica, anecdótica, y sí me gustaría que pudiese compartirla con nosotros, porque tras la Beatriz de la geometría del trigo se esconde la Josefa, de la que tu madre te habló. Que el nombre, bueno, vamos a apoyarlo, pero bueno, se sabe ya en Vilches, ¿no? Lo sabe todo el mundo, ¿no? No es un secreto. No, además me emociona hacerlo aquí porque aquí estuvimos con los actores, hicimos una residencia en mi pueblo, pero el grupo, quiero decir bien el nombre, creo que son Arayanes, los que enseñan las minas, el grupo que pone en valor las minas. Estuvimos haciendo una visita a las minas de Linares porque es uno de los espacios de la geometría del trigo. Antes hablaba de la piedra oscura como la obra que me ha consagrado, en parte sí, pero yo lo que siento que estoy más presente en la geometría del trigo, por muchas razones, más allá del premio nacional, que obviamente pues es algo impensable y ocurre y bueno, está ahí y me honra y lo agradezco, pero te lo contaba antes, cuando yo gané la piedra oscura, el Max y todos los premios y todo ese jaleo, fueron las cámaras en mi pueblo. Y yo tenía muy poco vínculo con mi pueblo, porque yo fui un niño bebé de Vilches, siempre había ido muchos veranos, incluso había vuelto a hacer la tesis doctoral, pero me metía ahí en la casa y no hablaba con nadie. Y de repente llegaron las cámaras, entrevistaron a mi tía, todas estas cosas, y yo ahí comprendí que yo tenía que regresar a Jaén. Que había algo de retorno, no lo de retorno de talento, no voy a hacer esa expresión muy soberbia, pero sí que mis padres se fueron de aquí forzosamente, porque son migrantes económicos. No era su deseo irse, se fueron porque no había trabajo. Y que en parte yo tenía que regresar ahí. Y esta obra nace de ese regreso. Mi madre me contó, siendo yo un adolescente en un momento muy delicado que tiene que ver con mi identidad, me contó lo que le había ocurrido a unos amigos en Vilches, en su juventud. Esa historia me la contó, pues no tendría yo, tendría a lo mejor 18 años. Esta obra la empiezo a escribir con 38. 20 años estuvo el recuerdo ahí macerado. Y de repente dije, es el momento de escribir la geometría del trigo, una obra para mí profundamente, es la que yo estoy más presente. Hablabas de Emilia, tiene el nombre de mi abuela materna. La fecha en que nace Joan, en mi propia fecha de nacimiento. Y ese viaje que hace Joan y Laia, sobre todo Joan, de regreso al sur, ¿no? Le dice la madre, la primera línea de la función, regresa al lugar donde nunca estuviste. Yo sí había estado en Vilches muchas veces, pero sentía que regresaba con esta función, ¿no? Y como has dicho, son 3 generaciones, la generación que tuvo una educación sentimental, la que fue, la del franquismo, y aún así esas mujeres, ¿no? Como la Emilia, como Josefina Manresa, esa mujer, ese ejército de mujeres que poco se hablaba de ella, que porteó este país en los años más duros. Muchas viudas, muchas huérfanas, muchas
trabajando dentro, fuera, maltratadas por unos por otros, porque el machismo es transversal, no tiene ideología, todos unos y otros. ¿Y cómo llevaron este país? Y de repente Emilia, aún así, tiene un entendimiento de la realidad más profundo que el de Beatriz, que es esa generación de crisis, ¿no?, intermedia, que no tuvieron la suerte aún, como mi generación, de poder amar en libertad, ¿no? De repente Antonio vive atrapado en una identidad que no tiene palabras para poder... Antonio no es que sea una mala persona, sino no tiene cauces para poder nombrar lo que es, que no sea desde el trauma, ¿no? Y yo informé a la persona en la que está inspirada esta historia, que la estaba escribiendo. Cuando se hizo la obra en el teatro de mi pueblo, estuvo presente ella y muy conmovida, y me dijo algo muy hermoso que tiene que ver con la redención y que tiene que ver con esa potencia del teatro para curar. Y me dijo algo que yo creo que no le va a molestar que lo diga. Bueno, me abrazó llorando, se abrazó a la actriz que hacía de Beatriz, que eso fue un momento en los camerinos de Vilches, ¿no? La actriz que hacía de Beatriz con la Beatriz real. Y me dijo, Alberto, hay muchas cosas que has escrito que yo no se las conté a tu madre, porque me daba vergüenza, y están en tu obra. ¿Cómo lo has sabido? Bueno, pues el teatro. Y sé que está feliz y que se haya contado esta historia, y también quiero pensar que el final de Antonio es más desgraciado que en mi obra, lamentablemente. Pero yo quise dar un final feliz. Y cuando cada vez que el actor que hacía quiero saludar también a los actores que van a hacer la obra aquí, que están presentes, les quiero enviar que están emocionados, que están aquí, van a hacerse la obra de Linares, 3 de junio, y qué bien que estéis aquí, gracias. Pero cada vez que José Troncoso, que hacía de Samuel, cuando le preguntaba a Joana en el cementerio, ¿fue feliz mi padre con usted? Dice, sí, lo fue, como me decía él con mucha gracia, el actor de Cádiz. Y había un momento de emoción tan grande, porque hemos tenido tantos Antonios sentados en los teatros, pero tantos Antonios sentados en los teatros, de Jaén, de fuera de Jaén. Yo recuerdo una función en Marbella que me tenía más miedo que un Nublar, porque era el día del teatro, una función gratuita, y digo, uy, a ver cuando vean esto, esta historia, de las mejores funciones que hemos hecho. Y cuando dijo José, sí, lo fue, primero rieron y luego echaron a aplaudir, llorando tanta gente. Y bueno, pues mucha emoción hablando de la geometría del trigo, que acaba de salir la 6ª edición del libro. Hablabas de ese final feliz de Antonio. El prologuista cita en el texto, Alberto, un ensayo de las cartas luteranas de Pasolini, que también vive atormentado por su identidad, en el que se refería a una especie de motivo en el teatro clásico según el cual los hijos están condenados a pagar la culpa de los padres. Se mantuvo, pero no, porque para el final infeliz de Antonio tiene su contrapartida y la esperanza para Joan. Joan emprende un viaje para saber quién es, lo acaba descubriendo y ahora sabe dónde quiere ir, pero hay una redención para Joan. Joan, a través de la historia del padre, puede salvarse. Y en cierto modo yo creo, y sé que esto es un pensamiento un poco mágico, pero lo tengo. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mis abuelos cuando me dieron la final, porque eran prácticamente analfabetos, con otros saberes, pero no esos. Y yo pensé, tienen algo de justicia retroactiva, y sé que es mágico, pero todos sus esfuerzos, todos sus desvelos, todo lo que ellos lucharon por salir adelante, incluso mi madre, ¿no?, que nació en un cortijo llamado Casablanca, que era la hija de un pastor. Yo cuando pienso mucho en ella digo, bueno, es que siempre estamos a tiempo, de eso habla esta obra. Es que yo siempre creo que estamos a tiempo, en todas las familias, de arreglar el vínculo, siempre. Creo que nunca es tarde para el perdón y para una justicia aunque sea retroactiva. Incluso los que están, aunque yo no quiero hablar de creencias, pero en cierto modo yo creo que de algún modo lo tienen que saber mis abuelos esto, aunque no lo hayan vivido. Y sé que esto es un poco, bueno, me da pudor, pero quiero decirlo,
porque bueno, yo pienso en ellos y existen, siguen aquí en mi recuerdo, ¿no? Y en mi recuerdo ellos tienen esta justicia, ¿no? Y especialmente mi abuelo Celestino, que fue uno de los primeros que me aguantaba. Abuelo, ponme esa canción de Rafael Farina, qué pesado eres, que me gusta la letra, me la quiero aprender. Y me miraba con cara de este no nos salió raro. Y tenía razón. Además, Alberto, siguiendo con la relación entre Samuel y Antonio, otra de las, se ha señalado una de las categorías del teatro es la eclipse, como una materialización de ese silencio, porque hay un silencio en la relación entre Samuel y Antonio de más de 30 años, y esa etapa conecta con una etapa histórica en la que determinadas identidades han sido soterradas, invisibilizadas, silenciadas. ¿Por qué esa elipse? Primero es un recurso dramaturgo que a mí me gusta mucho, que es generar intriga. De repente hay algo que tú no has visto cuando la siguiente escena empieza. Algo ha ocurrido donde tú no has estado presente. Pero eso es la vida. O sea, la vida no es un continuo. Tú cada vez cuando regreses a tu casa, digo, tú o cualquiera, perdón, no quiero... A lo mejor ha pasado algo ahí que tú no sabes. La vida siempre está en marcha en otros lugares, ¿no? No te espera, no es un hilo. Y para mí la elipsis es un mecanismo de generar incertidumbre, que la gente trate de componer lo que ha ocurrido, pero también tiene, como decías, un valor poético. Nosotros no sabemos nada de los 30 años que Samuel y Antonio están juntos en Francia. Y no sabemos nada porque no se podía contar. Y ese silencio se lo cuenta. O sea, yo creo que hay silencios que tienen más estruendo que las palabras. Todas nuestras casas están llenas de silencios amorosos. Y cuando en el último momento Joan llega a escuchar la historia de Samuel y dice, sí, fuimos felices. Y estuvimos juntos hasta el final, ¿no? Le cuenta cómo fueron los últimos días de su padre, muerto por cáncer. Se rompe algo, se rompe ese silencio. Y yo creo que esto no, la gente no lo sabe, ¿no? Pero hay mucha gente que no ha tenido derecho a poder pasar, a poder pasear con su primer amor de la mano. Son adolescencias robadas, son primeros amores que de repente parece que todo esto, ¿no? Y aún sigue ocurriendo. Y bueno, yo cada vez que veo a dos muchachos o dos muchachas de la mano, o una mujer mayor con un chaval más joven, o de distintas razas, los veo por la calle y digo, por fin, porque, qué sé, que quien no tiene, y ya cierro esta respuesta, quien no tiene derecho a ser públicamente, quien no tiene derecho a ser visible, eso es una cárcel tremenda. Y ha habido mucha gente metida en muchas cárceles y siguen en cárceles. Y esto no es proselitismo ni es ideología LGTB, tiene que ver con la empatía, con el respeto, tiene que ver con los derechos, porque si otros no tienen derecho, tú eres injusto. Y este país aún, pero ha sido muy injusto. Y cuando tú tienes un privilegio que otro no tiene, pues, en fin, y mi teatro se ocupa de eso, sin querer hacer proselitismo, pero como tú has mencionado antes, pues Josefina Manresa, esas mujeres, ¿no? Tan calladas y encerradas en el luto, Rafael Ruiz Rapún, Montgomery Clift, Antonio, ¿no? Pero también Beatriz en la geometría del trigo, porque es que la mujer que está detrás no podía contar la historia, porque le daba vergüenza, vergüenza robar, de lo público sobre todo, ¿no? Vergüenza robar, vergüenza matar, pero vergüenza amar o vergüenza que te dejen, eso no es ninguna vergüenza, eso es la vida. Siento que estoy contestando de un lugar quizá demasiado coloquial a preguntas más literarias. Perdón. Nada más, te quería preguntar precisamente, insiste mucho en el concepto del amor, ¿no? No sé si estás de acuerdo en que en Antonio hay un conflicto entre la realidad del amor, quiere a Beatriz, está ilusionado con la perspectiva del hijo, quiere darle un futuro mejor, es un buen padre, y la realidad de su, la pulsión la realidad de su deseo, ¿no? La pulsión de su deseo.
encabeza en la escena 13 con una cita de Luis Cernuda, ¿no? No es el amor quien muere, somos nosotros mismos. ¿En qué sentido cabe interpretar esa cita de Cernuda con respecto a la relación entre Samuel, Antonio y Beatriz o Joan y Laia? Hay algo en la geometría del trigo. A Beatriz no le importa tanto que sea otro hombre, sino que le haya mentido y con su mejor amigo. Y es que yo creo que aún en 2022 no nos enseñan a que el amor se termina, que los divorcios no son una catástrofe. Digo aún en 2022, esta historia es del 78, y que uno puede terminar el amor pero seguir con la familia. Y eso no nos lo enseñan, no tenemos una, creo yo mismo, o sea, no tenemos una educación sentimental que nos prepare, que nos diga, oye, que el amor se puede acabar y te mueres un poquito, pero tienes que seguir, ¿no? Es lo que decía el verso de Cernuda, porque cuando, eso dice Manuel Vilas, otro poeta, cuando se muere cuando tiene una pareja, pues se muere una forma de lenguaje que solo tiene esa pareja, o de trato, ¿no? Cada pareja es un mundo y se muere algo de ese mundo. Pero no nos enseñan que la familia tiene que, creo que eso está cambiando, espero, que la familia tiene que sobrevivir al amor. O sea, que Antonio quizá podría haberle dicho a Beatriz, nunca voy a dejar a nuestro hijo, y en cierto modo a ti, pero es que me he enamorado de otra persona. Y no nos enseñaron a separarnos sin trauma. Eso forma parte también de la geometría del trío, ¿no? En este caso, además, la singularidad de que Antonio no se lo puede decir primero porque Antonio no sabe bien lo que le está ocurriendo. Y luego porque no nos enseñan, dice el personaje Antonio, ¿con qué palabras te lo iba a decir? ¿Cómo te lo voy a decir? ¿Con qué palabras? Porque no tenemos un lenguaje. Hay una canción preciosa catalana que dice, si un adiós de amor fuese todavía amor. Es que el amor cuando tiene que brillar más, un poco bueno, pero yo creo que el amor cuando se tiene que ver aún más es en los finales del amor, porque al principio es muy fácil, pero cuando te vas de alguien, ¿cómo te vas de ese alguien? Y de eso habla la geometría del trigo también, porque incluso Joan y Laia, ¿no? En ese momento Joan no sabe qué le está ocurriendo con Laia y no tiene palabras para decir, oye, pues es que tengo una crisis, una depresión, estoy en paro, no trabajo, no sé. Mi madre le pasa lo que le pasa, no conozco a mi padre, se me acaba de morir un padre que no conozco y de un cacao que no tengo espacio para nuestra pareja ahora. Pero no nos enseñan eso. Y la geometría del trigo también tiene que ver con un aprendizaje, creo yo, de que siempre es mejor decirle a alguien adiós que el portazo, ¿no? Y creo que es verdad que, como dice el verso, algo se muere en nosotros cuando se nos muere un amor, porque se muere un proyecto de vida, se muere un para siempre, esa soberbia del amor, ¿no? Que construye para siempre. Eso pesa mucho a los hombres y muchas veces no es para siempre. Pero porque eso no puede seguir a la familia, porque cuando Beatriz hace algo hermoso y terrible, y esto es real, ocurrió, Beatriz, para sobrevivir al amor, le priva, por mucho que le haya hecho Antonio, priva a su hijo de estar con un padre. O sea, la geometría del trigo es una obra en la que ningún personaje es ni del todo inocente ni del todo culpable. Creo que esa es una de, si tiene alguna virtud, esta es una de ellas. Porque Beatriz, con perdón, bueno, la destroza la vida, pero no ha sabido matar el amor si no es con el trauma, ¿no? Y bueno, pues de eso habla también la geometría del trigo, que también empiezan a hacer cuando yo me separo después de 15 años, o sea que todo está ahí metido. Hablabas de irse, pero en esta obra, Premio Nacional de Literatura Dramática, escrita por un jienense, visibiliza nuestra provincia tan maltratada, tan abandonada por la administración, como Jaén. ¿Cómo ves la situación de nuestra provincia hoy día? Yo sé que parezco un forastero por varias razones. Una por mi acento. Otra porque estoy poco en Jaén. Porque yo tengo la vida ahora entre Madrid y Cataluña y en parte en Vilches. Pero a mí me preocupa profundamente Jaén. Y me duele Jaén y siempre que he tenido ocasión pública de hablar de dónde soy, he dicho yo soy de Jaén, porque siento que los que estamos fuera tenemos una labor de decir, bueno,
que yo estoy fuera porque la situación económica, te lo contaba antes, digamos, fuera del micrófono, yo cuando he tenido ocasión de hablar con políticos de todo rango, digo desde ministros para arriba y para abajo, pues le he dicho, estáis maltratando esta tierra, porque hay un abandono institucional. Hablo con toda la prudencia del mundo al no vivir cotidianamente aquí. Pero sé las cifras del paro, veo los comercios cerrados, sé el paro juvenil de Linares, estoy muy al tanto de lo que ocurre en mi pueblo y realmente es que una provincia también es un estado de ánimo. Y creo que Jaén tiene, lo digo con todo el dolor y todo el afecto del mundo, que estamos en una suerte de depresión como provincia, inducida y causada, es decir, exógena. Es decir, que si te lleva a la base militar, ¿a dónde te lo lleva? Lo del tren que prácticamente da la vuelta para que no pase por aquí. Y es que es lo digo, yo siento que hay un maltrato institucional hacia Jaén. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues ahí están los diagnósticos, han sido administraciones de un signo y de otro signo, lo tengo que decir así, en eso están todos de acuerdo con lo de Jaén. Sé que me sigue siendo enemigo de los unos, no enemigo, pero es que soy de Jaén y esta tierra, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuánta gente hay en Linares? ¿50.000, 60.000 personas? ¿Que lo vamos a desahuciar? ¿Es una provincia en liquidación? Que eso no puede ser. Y estallará, no lo sé, yo sé la gente que se marcha de aquí, lo primero mis padres, y una generación más, y cada vez se ahonda más, y ahora si le quitas, bueno, entonces, pero creo que tenemos que evitar un discurso derrotista, porque la queja puede ser muy reaccionaria, y puede ser un lugar común. Creo que tenemos que hacer lo que podamos, como sepamos, porque siempre estamos a tiempo. Yo puedo hacer muy poquito, porque me dedico al teatro, pero esto para mí fue importante, que esta obra se viera en Madrid, que se haga de Jaén, que convertir Jaén en territorio de la ficción, ¿no? Y cuando recogí el Premio Nacional hablé de Jaén, lo hago en todas las entrevistas, insisto en que soy de Jaén, porque es un modo de visibilizar, es decir, el talento. Bueno, la profesión de Jaén. A mí me duele que Jaén sea la única provincia de Andalucía, quizá junto a Almería en parte, que no tiene un teatro con una promoción estable. Me duele ver los teatros cerrados, digo de lo que me toca. Pero hay que hacer, aunque sean cosas pequeñitas, como decirlo aquí públicamente. Y se lo he dicho, yo te lo he contado antes los nombres, cuando me he encontrado un diputado, cuando me he encontrado un ministro, lo he dicho. Mi margen de acción es muy pequeña porque es la del poeta, pero me gustaría tener un diagnóstico. Bueno, hemos perdido mucho, pero por tanto tenemos mucho que ganar. Y creo que es una provincia que tiene recursos, que tiene turismo, que tiene un legado espléndido, que hace falta una reconversión, hace falta que vengan, me estoy metiendo en pero bueno, tiene que, ojalá podamos atraer y la política de ahí. Y esto es la política, ¿qué hay que ir a hacer? Es decir, claro que la Diputación, la Junta está en Sevilla y de repente entre Sevilla y Jaén hay una distancia que, bueno, la distancia. Pero yo creo que tiene que haber incentivos fiscales para la provincia, que tiene que pelear Sevilla para que venga industria tecnológica, porque esta ciudad, por ejemplo, me puedo equivocar con el diagnóstico de disculpas, pero no puede depender solo. Primero estaba el olivo y la industria del motor. Cuando ha caído eso, el comercio. Cuando viene el comercio, ¿qué? Pues habrá que llamar industria tecnológica. Y sé que estoy diciendo algo que es titánico y que hay hombres y mujeres en la política ocupándose de esto. Cada día, lo sé, de los ayuntamientos, de la Diputación, no voy a venir yo ahora aquí. O sea, sé que hay gente que se está dejando la vida por la provincia, no quiero ser injusto. Pero creo que también tenemos que espabilar. Y esto del emprendimiento es muy fácil, porque los emprendedores se hacen. Hace falta recursos, ¿no? Hace falta recursos a la educación pública, a la universidad. Si corta la universidad, si tal. Pero aún así, bueno, creo que estamos a tiempo. Y yo me niego a que Jaén sea una provincia desahuciada y olvidada. Y que puedo hacer muy poquito, lo único que puedo hacer es una obra que transcurra en Jaén. Bueno, pues lo hago. Lo que yo puedo hacer que es chico. Pero, no sé, están nuestros hijos e hijas. Están ahí. Y están nuestros padres y abuelos que intentaron, ¿no? Y hay gente retornando también a esta provincia. Yo creo que estamos a tiempo, no podemos derrotarnos. Creo que no podemos bajar los brazos y decir, nos habéis abandonado.
habrá que subirlos y gritar, os habéis abandonado, creo yo. No sé, no. Hablo desde fuera, con la visión del forastero, y luego con todo el respeto del mundo y por amor a mi provincia. Y desde que ocurrió la Piedra Oscura, con la geometría del trigo, con los días de la nieve, cuando se ha hecho usual aquí también, los compañeros queremos hacer la geometría del trigo, pues adelante. Lo que yo pueda hacer, que es poquito, lo haré, pero yo qué sé, que yo tengo mi familia aquí, no sé. Que no puedo desear más que peleemos el futuro y que lo hagamos no sé, con cierto optimismo, porque si tú estás derrotado no te van a dar nada. Si vas con la carita pintada de derrota, habrá que ir con rabia o con... ¿no? Yo qué sé. Alberto, yo creo que citaba al principio a Lorca, que me decía el teatro de la poesía que se levanta del libro ya sin humano. Tú has poetizado, has humanizado el teatro. La gracia significa esa imagen de la gracia, dar, recibir y devolver. Tú has dado, has recibido, no solamente el Premio Nacional de Dramaturgia, sino que recibes nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, nuestra admiración por visibilizar nuestra tierra y por escribir esta auténtica obra de arte. Y espero que esta obra, que va a ser linda próximamente, pues siga teniendo el reconocimiento y el eco que merece. Muchas gracias, Alberto. Que el año que viene va Marto, que es un pueblo precioso, que a mí me gusta mucho, pero considera también Vilches. Todo se podría hacer algo de la UNED. Viva también en Vilches, que tenemos un teatro muy grande, hermoso y que conoce muchas cosas. Digo, pues si la UNED quiere hacer algo en Vilches, y que Marto es precioso. Te damos la palabra. Pues bueno, sí me gustaría abrir ahora un turno de preguntas al maestro para cederle la voz a nuestro amigo, a un mosquetero que se anime. Bueno, yo me voy a animar por alusiones. Por alusiones. No. ¿Está entendido? No. Bueno, es igual, no sé si de viva voz se me oye. Bueno, a ver, primero felicitarte por tu obra. Aquí has desglosado un poco y también con José Palomares ha hecho también un poco de bagaje de tus andanzas y de tus éxitos, y felicitarte y agradecerte mucho, no solo como humilde concejal de este ayuntamiento, sino a título personal también, porque y a UNED, a la biblioteca, insisto, porque realmente enriquecemos la vida cultural de la ciudad, ¿vale? Eso vaya por delante. Luego, sí es verdad que ya por alusiones que te decía, pero no te preocupes que no te voy a hacer pisar ningún charco. La verdad, hay que ver desde... nosotros tenemos yo como profesor de música, la visión que tenía cuando estudiaba estética de la música, la estética de su sentido clásico, podemos decir, y estudiábamos la estética en Platón o en Aristóteles, etcétera, pero y paralelamente a eso pues también tenías nociones, o adquirías una serie de nociones sobre la política, ¿no? En mayúsculas, podemos decir, ¿no? Y esa imagen como algo noble, algo realmente trascendente para la ciudadanía, y que era algo como el ser maestro en Finlandia, ¿no? Algo a lo que aspiraba, ¿no? Felipe González cuenta la anécdota, que es muy conocida, de la asistente que iba en el avión con él y dice: yo que estoy aquí, ocupaba un alto cargo en la administración, y dice: yo quería ser maestra pero no me llegaba la nota, pues si no, entonces los políticos pasaba algo así, ¿no? Creo yo. También algo tamizado por la historia, ¿no? Pero en líneas generales, digamos, era algo muy honorable, ¿no?
Bueno, yo mi pregunta, al margen de esto, no te preocupes, pasa algo con la literatura, no sé, quiero tu opinión, es un poco al margen de todo esto, pero tu opinión acerca de, con la música contemporánea ha pasado algo parecido a lo que ha pasado con la literatura, que a veces lo que explica la partitura mucho ocupa un volumen mayor que lo que es la partitura en sí. Esto ha pasado pues, a partir de, yo creo que durante todo el siglo XX, especialmente la segunda mitad, con todas las vanguardias, con todo esto que hacía un poco difícil de entender todo esto. No sé tu opinión acerca de ese, si existe algún tipo de paralelismo en cuanto a la literatura o al drama clásico, por así decir, y que digamos la literatura en ese sentido se ha hecho más difícil de comprender. O que requiere, digamos, cuando algo requiere de mucha explicación. No sé si me captas un poco lo que puedo explicarte. Y en ese sentido, digamos, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu visión desde ese punto de vista? Muchas gracias. Quiero aclarar, repetiría las palabras que he dicho, quizá con mayor precisión y menos torpeza, pero insisto, digo, claro que sí. eres concejal y lo vuelvo a repetir, que yo lo he agradecido a los hombres y mujeres que se dedican cada día a luchar por la provincia y en estar en el noble ejercicio de lo público y en el alto ejercicio de ser servidores públicos. Y no es casual que sea servidor público. Digo la palabra servidor. Sí. Digo que el lenguaje no es inocente. Digo, entiendo y me da mucho pudor y he querido responder, lo que voy a hacer, que es muy... da mucha rabia a veces que vengan de fuera y decir, es que estáis así. Es lo último que yo pretendía con estas palabras. Solo hablaba desde, no digo al calor de tu pregunta, sino por matizar lo que he dicho. A mí me pierde el amor por la provincia y cuando me preguntan cómo está, pues no puedo decir que está bien, porque yo siento que no está bien. Si me equivoco me lo decís. Alberto, perdona que te interrumpa, yo soy granadino y de la provincia cuando sale, es decir, es la única provincia, creo que cuando sale el AVE y lleva una hora andando, estás más lejos de Madrid que cuando te subí. O sea, yo soy doblemente paciente, tanto granadino y jienense, es decir, yo padezco esas dos. Y al calor de tu pregunta, es verdad que las derivas del arte contemporáneo, en todas sus expresiones, ha habido veces que han requerido unas herramientas... ¿Perdón? ¿Se me oye? Que han necesitado unas herramientas de decodificación, ¿no? Digo, la pintura o la música contemporánea, ¿no? Que mucha gente no tenía. ¿Por qué la educación no les daba? Yo creo que esto tiene que ver con la ausencia en la educación pública de las enseñanzas artísticas. Esto ha sido es decir, que la música se ha ido retirando, en general todas las humanidades, lo que es una catástrofe, porque es un plan de desmantelamiento del humano, en mi opinión, y de los ciudadanos críticos y los ciudadanos que puedan ejercer una respuesta y un control a los poderes económicos, sobre todo, ¿no? Y políticos, que tiene que ver con cuanto más lenguaje tengo, más me puedo defender y más puedo ir al otro lado. Y en este sentido es verdad que hay muchas expresiones de pintura, de música, que griten, pues requiere algo de decodificación que no lo tiene Puccini, por hablar de la música. En el teatro ha ocurrido lo mismo. Hay muchas expresiones teatrales que son más hostiles a ciertos espectadores, porque requieren herramientas de decodificación o de comprensión del fenómeno. Pues igual cuando vas a ver un Pollock, ¿no? O de arte abstracto, estoy simplificando, pero requiere unas herramientas que hay gente que no tiene. Pero ahí que están las enseñanzas artísticas, el cultivo en la adolescencia y en la infancia de una sensibilidad artística. Es que matamos tanta sensibilidad artística en los colegios, lo tengo que decir. Y yo amo a los maestros y a las maestras, no es su culpa, son los planes educativos. Pero es que matamos tanta sensibilidad artística. Yo digo, ¿cuándo perdemos? ¿No? Porque sería muy triste que solo escribieran poemas los poetas profesionales, o que solo hicieran teatro los actores profesionales, o que solo hicieran música. Es que todos los ciudadanos tendrían derecho a la expresión artística, independientemente de su excelencia. Es como si solo puedan bailar los bailarines profesionales. Qué triste sería, o cantar los cantantes. Entonces yo sí que, porque por mi teatro me han dicho a veces, oye Alberto, esta pieza es un poco más rara, me cuesta entrar por la estructura. Yo siempre he intentado que haya cierta, respondiendo a tu pregunta, decirle al espectador, no te me igual, esto no es tan fácil, quiero decir, esto no es fast food. Te necesito ahí, te necesito callado, te necesito atento, te necesito intentando comprender que esos personajes no hablan como en la calle, pero a la vez darle como boyas, como un bote salvavidas para que no se me vayan todos. Y yo sí quiero llenar los teatros.
yo no he querido ser un autor, nunca he tenido la voluntad de ser un autor críptico o difícil. Tampoco he sido un autor, digamos, no he escrito con todo mi respeto a la comedia, porque es muy difícil escribirla. No he escrito malas comedias, porque las grandes comedias son muy difíciles de escribir y son muy nobles. Y yo he tratado siempre, y hay veces que la gente se me ha ido de las obras, siguiendo tu pregunta, o funciones que han gustado menos, y que la crítica ha dicho esto no, o que los espectadores, porque en el teatro, claro, si tú escribes una novela y no gusta, lo sabes por dos cosas, porque los críticos te azuzan y porque no vendes. Pero si una obra no gusta, lo sabes primero porque no van los espectadores a la tercera función. Pero si no gusta, mientras se hace, se mueven los caramelitos, los móviles, se te van. Claro, si una película no gusta, el actor, digo, no lo sufre. Pero en el teatro es que esto parece muy sencillo, pero muy bestia. Es que parece muy sencillo, pero solo ocurre solo en el teatro. Es que tú estás viendo arriba del escenario que no está gustando. O que se te van, o que miran el móvil. Ayer contaba, me voy a permitir contarlo, ya que tenemos cierta intimidad, un actor en una obra de Barcelona, lo ha hecho público en Twitter, 2 espectadores han hecho el amor durante la función. En un teatro público. Un ejemplo extremo, pero eso ocurrió ayer. Entonces, claro, no le haya interesado más que... Y el actor nos estaba oyendo y pensaba, durante la función pensaba, creo que hay un niño llorando. Y luego le dijeron, nos echaron, claro. Pero esto, a tu pregunta, es que el teatro, si no gusta, pues lo tienes ahí a los espectadores. Y yo sí que creo que tiene que existir un polo, y tiene que existir música dodecafónica, y tiene que existir cultura que no sea figurativa. Pero tiene que haber una sensibilidad artística. Los museos deberían hacer labor pedagógica, hacer visitas, y luego está una maquinaria implacable que le dice a la gente, no te esfuerces. Y eso es muy difícil de combatir. O sea, no te esfuerces es, no te concentres. Y aquello, y nos frustramos cuando no entendemos algo. Esto es comprensible, pero lo que hay que decirle a un espectador es, si no lo entiendes todo, no pasa nada, no eres más tonto, ni más listo. Porque a lo mejor en ese momento no lo entiendes, pero a lo mejor un día después te cae la ficha. O cuando escuchas una música, ¿no?, que a lo mejor no te llega por la empatía, porque no es melódica o es atonal, o lo que sea. Yo no tengo mucha precisión con el lenguaje respecto a la música, pero música dodecafónica o que no sea tónica, y requiere un esfuerzo. Y no nos enseñan a eso, no nos enseñan a que no tenemos que entenderlo todo. Y yo tengo mucha gente en mi familia que no va al teatro, Me dice, es que yo no quiero ir, por ejemplo, a sitios, porque no quiero ir a un sitio que me haga llorar. A ver, ¿cuándo escribes una comedia? Gente de mi sangre que no va a ver lo que yo escribo, porque dice, yo no quiero sufrir, digo, que no sufrir, que no es tal, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca he tratado al espectador como un tonto, nunca. Y no tratarlo como un tonto es no pasarme de listo, es decir, no ser críptico, pero a la vez confiar en él. Yo es que confío en todos los espectadores. Y yo confío, fíjate, en una función, yo sé que hay que hacer escuela de público. Hemos perdido los públicos, tienen que regresar a los teatros. Y hay que hacer escuela de espectadores, y eso sois las instituciones. Sois las instituciones quien tiene que hacer una escuela, por ejemplo, se va a hacer, yo qué sé, no digo, la geometría del trigo aquí. Pues a lo mejor abrir un ensayo al público, que se pueda contar cómo es el proceso. O sea, eso lo hace mucho en Latinoamérica, escuela de espectadores. Y están los clubes de lectura, o sea, hay gente que resiste y que aguanta. Pero yo lo veo en mi familia. Mi madre nunca había ido había ido rara vez al teatro. Ahora la pobre no le queda más remedio que estar todo. Y yo siento como mi madre, que ya fue adulta al teatro, ha aprendido a mirar teatro. Y mi madre empezó a ir al teatro pues con 40 años. Y nunca es tarde. Y nunca es tarde para ir al teatro. Y nunca es tarde para que te puedas ir a una ópera, ¿no? Una ópera o algo que tú crees, o una exposición de pintura abstracta, ¿por qué no? Pero me acuerdo, un compañero que me dijo, Alberto, es que haces un teatro muy popular, como un insulto. Y yo dije, ojalá. Ojalá, porque es que además, ¿para quién haces teatro si no buscas un encuentro? Y eso no quiere decir que sea me arrodille ante el espectador. Yo no quiero eso.
yo quiero un combate, o sea, yo quiero un pulso. Venga, tú estás ahí y yo te voy a dar algo como la geometría del trigo. La geometría del trigo es una obra que tiene una estructura que no es lineal, que la gente tiene que ir, que tiene que ir comprendiendo. Yo me acuerdo de muchos teatros cuando dice, y les escuchas al público, que eso, pero la gente se piensa que puede comentar como en casa, no comentar. Hay espectadores comentadores, no sé si bien, ¿no? Hay espectadores comentadores en tiempo real. Y a mí ese momento me enternece. Me enternece porque veo que la gente está ahí y que, que era tal. Y le dice el otro, hombre, pero esto se sabe ya en la segunda escena, ¿no? Bueno, gente que no. Y esa gente no es menos. No, yo creo que lo peor de un creador, lo peor para mí, es no saber que pertenece a una ciudadanía y que a esa se dirige. Yo he estudiado con becas públicas, el colegio, el instituto, la tesis doctoral, todo en instituciones públicas. Me voy a encerrar en ningún lado, yo tengo que devolver eso, como pueda. Y eso es lo que trato con el teatro, de devolver algo que me ha dado, lo público. Y además en el teatro no tienes escapatoria, porque, como te decía, si no le dices, no, es que esto, para mí, que no se entienda, sí, vete a un teatro. Primero vende las entradas, y luego aguanta una función que no gusta a la gente. Que aún así, queriendo hacer para que guste, a veces no gusta. Bueno, hola, yo quería decirte dos cosas. Primero, que me ha gustado que resalte a Josefina Manresa, una mujer tan sencilla, pero con esa belleza tan especial que tenía que tener para sensibilizar a Miguel Hernández hasta el extremo de enamorarse y de quererla con locura. El gran Miguel Hernández, que tampoco se lee ahora en los colegios, porque yo sí quiero hacer una llamada a los profesores de que se eduquen mucho a los niños en esto que tú estás diciendo en el teatro, porque creo que poca relación hay en la época, en el momento de las lecciones de literatura en que se les motive por el teatro. Lo digo por experiencia personal por mis 3 nietos. Yo tengo una hija actriz. Cuando iba al colegio con 10 años le encantaba el teatro, escribió una obra, cogió a las compañeras y montó la obra. Fue a la directora y le dijo que la quería presentar a fin de curso. Y le contestó que si quería hacer el ridículo. Empezando por ahí, mi hija vino llorando a casa. Hoy es una buena actriz, Premio Nacional de Teatro. Pero ahora mismo está en el Reina Victoria con una obra preciosa. ¿Quién es su hija? Miriam Montilla. A Miriam. ¿La conoces? Sí, claro. Bueno, pues Miriam empezó así. Quieres hacer el ridículo. O sea, destrozarla con 10 años. Pero jamás se rindió. Jamás se rindió. Hizo su carrera de arte dramático, se fue a la Unión de Actores, etcétera, etcétera. Y lo que yo quiero, el mensaje es hacia el profesorado. Porque es muy importante que en la escuela se hable de teatro. Mucha gente tiene una docencia que está absolutamente fiscalizada, no me quiero meter mucho en esto, pero regularizada, y tienen que dar ese contenido. Digo que a veces los profesores y profesoras tienen el margen que tienen, porque tienen que obedecer el reglamento interno, las programaciones, y aún así, y se lo aseguro Mari Carmen, hay profesores y profesoras en todo el país aguantando, luchando, grupos de teatro, intentándolo, que llaman a través de los programas del Ministerio para que vayamos a la gente del teatro o de literatura a hablarles. Y es verdad que a veces es como, perdón la analogía, es como si te vas a un empleado de una cadena de comida basura y le echas la culpa al empleado por el capitalismo. Dice, bueno, si yo estoy sobreviviendo. Dice que a veces a los profesores y profesoras les ponemos encima una labor que no hacemos el resto de... Digo, entiendo lo que usted dice, pero los profesores y profesoras hacen, creo, y yo creo en ellos, especialmente lo de la pública, hacen todo cuanto pueden, pero es que el sistema va haciendo un peso, porque si en casa ya no leen, si los hijos hacen, si tus hijos no creen, esto es mi creencia, ¿cómo vas a decir a tu hijo lee y tú no estás leyendo? O ve al teatro y tú no estás yendo al teatro. Claro, si no lo haces tú, ¿qué va a decir tu hijo? ¿Por qué no lo haces tú si es tan bueno? Y es que yo creo que al final, en los más jóvenes a veces ponemos un peso, pero aún estamos a tiempo.
Y yo creo que cuando ahora en la pandemia no pudimos hacer teatro durante un año y sentimos, es el periodo más largo quizá en la historia, al menos de que hay memoria y está documentado que hay historiadores, hablo del medievo, digo de la edad moderna, quizá el periodo más largo en que no se ha hecho teatro, porque en la Segunda Guerra Mundial estaban haciendo teatro, en la Guerra Civil había teatro. Hemos sentido el vértigo de estar un año sin teatro y lo hemos echado de menos. Yo creo que lo hemos echado no solo los que lo hacemos, sino también los espectadores. Y su hija es una grandísima actriz y su hija es un ejemplo vivísimo de cómo la vocación es una fuerza transformadora, porque tampoco es una lección, cuando tienes una vocación te puede decir a alguien, no hagas el ridículo, y ahora, pues mire, su hija está en un teatro triunfando, porque para mí el triunfo es vivir de lo que te hace feliz, ya no me refiero a la púrpura, sino vivir de lo que te hace feliz. Y la persona que le dijo eso seguramente haya vivido una vida con muchas cadenas y muchas sombras. No, era una persona muy culta. Muy culta, relativamente. Pero eso no exime de vivir con cadenas. Eso se lo digo yo a usted. Que lo que haces con lo que sabes es lo que eres, no lo que sos. Que no se lo dijo la que limpiaba la casa, No, se pero... lo dijo la directora del colegio público, no digo Claro, qué colegio. sí. Mari Carmen, pero si me permite, hay dos peligros de la maldad. La maldad del idiota, que es muy peligrosa, pero la maldad del que sabe, esa también es muy peligrosa. Porque esa sistemática, es organizada, es persistente y además va a acabar de presentar razones. Y es verdad que, mire, pues a lo mejor hay veces que un no, porque nuestra vida también es mucho sobreponerse a los noes. Y en esta vocación tienen noes continuamente, todo el tiempo. Su hija lo sabe, hace pruebas, a veces sí, a veces no, a veces está arriba, a veces tiene más trabajo, pero que cuando yo hablaba de castigo antes, con lo de la vocación, es que dices, es que no puedo resistirme, es que yo no puedo dejar de... Incluso cuando yo estaba, lo que le contaba a usted antes, cuando yo estaba de doctor contratado en Oxford, aunque yo no escribiera teatro, era un dramaturgo que no escribía teatro, pero no podía dejar de ser dramaturgo. Es que no es una elección. Yo a veces he deseado, digo, ¿no? Pues muchas veces digo, una vida más tranquililla, una vida que tenga mi nómina todo, ¿no? Porque eso da una alegría. Digo, saber lo que vas a ganar cada mes. Pues yo no lo sé, y seguramente nunca lo sepa. Y no me quejo, porque yo soy un privilegiado, he tenido suerte. Pero yo veo vidas más ordenadas que la mía. Yo no me puedo plantear, y bueno, tampoco quiero, no debo quejarme, no quiero. Pero yo veo que hay amigos con la vida mucho más ordenada que yo. Y a mí yo no sé cuándo voy a volver a trabajar. No lo sé. Pero sí que sé que he vivido cosas que, bueno, esto suena muy grande, pero si fuera hasta aquí, muy bien ha estado. Si fuera hasta aquí, muy bien ha estado. Y eso, no sé. Me ha entendido, ¿verdad? Cuando hable usted con su hija, si no lo hago yo, pero cuando hable usted con su hija, dígale que le mando un abrazo fuertísimo y que tiene una madre estupendísima. Esto último es lo más importante que tiene que hacer. Alberto, en la línea de lo que decía antes del lenguaje optimista, del lenguaje positivo, y en la línea también de lo que decía Manuel. Yo así a la entrada he saludado a 4 compañeros, profesores de literatura que han hecho teatro y que hacemos teatro en Linares, ya que no solamente estaba la tonta del bote, sino que también había y hay otras experiencias distintas aquí en Linares. Linares tiene 20 y tantos grupos de teatro ahora mismo. ¿Sí? Sí. Qué maravilla. Sí, ¿Y el pueblo cuántos tiene Vilches? ¿3? 2. Y el de Arquillo no cuenta, ¿cómo es el de...? Bueno, pero hay relación, ¿no? Este es de Guadalajara, quería decir. 3. Primo juvenil. Esto era solamente por lo de mandar un mensaje más optimista, pero quería decir, yo he sido profesor de literatura hasta que me he jubilado, he conocido tu obra no hace mucho tiempo, a través de la televisión La Loma, vi una entrevista que te hicieron, antes se la hicieron a Rosario, y sin saberlo también había visto una obra tuya, pero no sabía que era de un tal Alberto Conejo, Los días de la nieve.
Y lo único que quiero decirte es que estoy emocionado porque lo que yo he oído hoy, te he oído, es conocimiento, reflexión y emoción, que es lo único que yo he visto en tus libros. Conocimiento, reflexión y emoción. Por tanto, ha sido un mensaje y tus libros son muy coherentes. Muchísimas gracias. Pues se lo agradezco profundamente. Quiero dar las gracias porque sé que ha hecho un trabajo, José, muy prolijo, preparándose el encuentro, y yo me he extendido mucho en mis respuestas y sé que se me han quedado 1000 cosas que había preparado porque ha leído mi obra de la alfa a la omega, de la omega a la alfa, y yo me he extendido mucho con las respuestas y le quiero agradecer de verdad el cuidado y el empeño y todas las gestiones para estar aquí, porque cosas de agenda, bueno, lo ha facilitado y quiero dar las gracias. Y a todos vosotros, porque no sé qué hora es, me da miedo que... Vamos bien, ¿no? Pero nos vamos cuando ustedes deseen. Sí. Yo quería hacer un agradecimiento. Primero, es que me ha encantado la aplicación que ha hecho de la obra, tanto así que creo que tú la has escrito. Maravilla. La segunda, que como sabes, pertenezco al grupo Lazo de Italia. Bueno, hay profesor de literatura y un profesor que no es de literatura que también se dedica al teatro. Y quería darte las gracias también porque desde un primer momento pues, nos brindaste la posibilidad de montar la obra, que para nosotros ha sido pues, verdaderamente un regalo. Y ahora, desde el punto de vista de montaje, yo te quería hacer la pregunta que, bueno, hoy hemos terminado a las 7, vamos a venir un poquito antes porque queríamos ir así, que hemos estado enseñando la obra. Y la verdad que cuando ves, hemos montado muchísimas obras y yo lo que he notado es que cuando una obra es muy buena, cada día que la ensayas le sacas cosas nuevas, que no es lo normal. Cuando ves una obra, la pasa y dices, bueno, pues pasa eso, se casan y ya te son felices. Pero es alucinante que cada día sacamos algo diferente, con lo cual dice de la calidad. Yo me preguntaba, ¿cómo vais con este año con la obra? Digo, muy mal, y eso, porque es tan buena que nos está costando mucho trabajo, tanto dirigirla como actuar. Y lo que quería preguntar desde el punto de vista del montaje es que, a ver cómo lo explico, cuando tú lees el libro no da mucha acotación. Yo cuando lo leí la primera vez me sorprendió porque dije, madre mía, yo que pensaba dirigirla, digo, ¿y esto ahora cómo se come? Y lo que creía que era un problema luego ha sido un reto y creo que es una posibilidad que da a quien lo monta de darle una libertad, que cuando hablamos Marco me lo dijiste, digo, yo no lo sé lo voy a montar, lo voy a montar mejor, me dijiste, lo tienes que montar como tú lo veas. Esto es casual o que tú lo haces obligatorio porque en la clase que dice, pues sale en un balcón, tal. Es sumamente poético, que yo sé que es difícil mostrar todos esos aderezos, esos movimientos y tal. Entonces, tú lo haces pensando obligatoriamente porque te sale así. ¿Me explico? ¿O no pensar que el montaje sea libre? Porque tiene muchas posibilidades. Claro. Cuando tú escribes para el teatro, en cierto modo, ya imaginas una puesta en escena. Fantasmática. A veces tienes un actor en la cabeza, un espacio, pero una obra de... Yo vengo de la literatura, digamos. A mí me emociona que la gente lea lo que escribo para el teatro y que eso tenga cierta autonomía respecto al hecho teatral. Es decir, que tenga su dignidad literaria, que esté bien escrito, que se vea con... Bueno, que tenga... Que el libro para el teatro no sea el guión de la obra, como un material, una excusa para la escena. Pero cuando doy clase de escritura, les digo a mis alumnos, tú no mueves a los actores. Tú no eres el director de la obra. Da 2 pasos. Bueno, tú deja que el actor encuentre si tiene que dar 2 pasos o quedarse sentado, o a lo mejor dice esta frase, ríe, llora. Digo, no me escribáis acotaciones de emoción, porque si escribís acotaciones de emoción es que algo no se está produciendo en los ensayos. Porque a lo mejor yo te puedo decir, es que a lo mejor en los ensayos vosotros descubrís algo que yo no sé aún de la obra. Y yo creo en esa posibilidad, que a lo mejor lo que decía uno de los actores del primer montaje lo decía enfadado, a lo mejor otro lo dice riendo y también funciona. Y yo creo en eso. Yo creo que yo no... Yo digo a los alumnos, las acotaciones tienen que ser del personaje. Tienen que ser mover la historia. Si no mueves la historia, tú no mueves a los actores. Tampoco eres el iluminador o la iluminadora.
se enciende un cenital, digo, ¿tú quién eres? Deja que el iluminador, ¿no? Entra con un vestido rojo, digo, a menos que el vestido tenga un valor narrativo, dice, pues en los días de la nieve, claro que era fundamental que saliera de luto y luego se pusiera el vestido azul, ahí sí, pero si no, ¿yo para qué voy a decir cómo va vestida Beatriz? Si ya sabréis vosotros, ¿no? A ver, la obra más o menos transcurre en el 78, y yo creo que es bonito, porque una cosa es el libro, otra cosa es la función, y la función es la vuestra. Y si no está, y además, seguro que encontréis algo en la función que yo aún no sé. Y por eso la quiero ver. Porque si no, claro, si no, pues ya está el libro. Pero el teatro tiene que ser, y solamente está aquí, ¿quién es Emilia, que estaba aquí? ¿Tu nombre? Eloísa. Eloísa, pues solamente que Eloísa, su cuerpo, su tono de voz, su modo, ya es otra Emilia. Es y no es la Emilia que yo he escrito. Es y no es la Emilia que hace Consuelo Trujillo. Y eso es lo bonito del teatro. Por eso seguimos haciendo Antígona. No, es que ya está hecha. Bueno, sí, no está hecha. Está por hacer siempre. El teatro siempre está por hacer. Una cosa es el libro teatral. Y lo de las acotaciones, claro, digo que yo quiero sorprenderme. Digo, a ver si están, ¿no? Digo, ¿qué habéis encontrado? Y creo que eso es lo bonito, porque el teatro es la suma de imaginarios. El teatro no me gusta, la palabra autor y autoridad están muy cerca, pero yo no lo percibo así, no quiero vivir así, porque el teatro tiene que sorprender y al autor el primero, y yo estoy deseando ver vuestra función, y seguramente hay cosas que me encanten, y las que no pasa nada, porque es vuestra función. Y permíteme, que no tenemos la confianza, pero te lo quiero dar, al final lo que vais a pasar más tiempo con la obra sois vosotros. Los espectadores estarán 1 hora y 10, más o menos, y se irán. Vosotros con suerte la vais a hacer muchas veces. Os tiene que gustar a vosotros. Porque sois los que más tiempo vais a pasar con ella. Eso no quiere decir que no queráis que se produzca el encuentro. Pero yo digo, hay funciones que yo he hecho que yo no estoy tan contento. Porque eso pasa, no somos, iba a decir charcuteros, no hacemos manufacturas. A veces sale mejor y a veces pues no, pues te peleas. Porque la escuela el teatro es una escuela de vida. Nos peleamos mucho, discutes, porque trabajas con lo humano. Entonces no puedo ir a ensayar porque me ha salido tal, me ha salido una serie, pero si hablamos, bueno, la vida, pues como la familia. Y aún así, os decía que me guste o no me guste la función que estáis haciendo vosotros, yo he habido funciones que he deseado volver siempre, que echo de menos. Y eso debería ser siempre que se ensaya una obra, ¿no? Es que cuando me dejo de hacer, me da pena dejarla de hacer. Y espero que lleguéis ahí. Y luego, el día que os vaya a ver, pues estoy convencido que me va a gustar. Y lo que no me guste, no pasa nada. No digo que no me vaya a gustar, por Dios. Pero, entendí lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es que quienes estáis haciendo, y además yo sé una cosa, digo, que fácil, ellos están ahí arriba defendiéndola. Que dices tú, mamarracho, vas a ir a decir esto no es lo que hubiera hecho yo. Esta es la respuesta al resumen. ¿Qué más da lo que hubiera hecho yo? Si quien está poniendo ahí el cuerpo, su tiempo, tenéis vuestros trabajos, pese a los trabajos vais a ensayar, sacáis dinero de la... Bueno, todo lo que hacéis para poder hacer la obra, voy a ir yo a decir... No, pues no. Entonces te digo. Que el 3 de junio, digo porque efectivamente si lees la Una Maravilla, yo quería montar, bueno, algunos hemos visto montaje, luego verla en otra historia. Pero ellos son de Vilche, los pobres ya lo han visto varias veces. Pero es diferente. Lo maravilloso del teatro también, Alberto lo comentaba, en el de Vilche, estoy allá también, y fruto de eso también. Entonces, David, una de las primeras funciones en Vilche, no sé si fue estreno, pero ahora allí, y luego, casi la última, en Sabiote. En Sabiote. Entonces vi la de las primeras funciones y de la última de ese grupo que fue el momento de la entrevista. Y fue maravilloso ver cómo crece, o sea, la obra crece, se transforma, los personajes también, y yo puedo hablar con él, o sea, desde la primera que la vi a la segunda que la vi, o sea, hubo un crecimiento
Es el problema que tenemos los grupos aficionados, porque efectivamente, como ha dicho muy Alfredo, hay muchos grupos, y la gente cuando nos viene dice, oye, pues la verdad que lo hacéis bien y tal, y siempre tenemos el hándicap de que, claro, lo hacemos una vez, no lo disfrutamos, algunos que hemos hecho más veces, los que hemos tenido esa suerte, pues hemos visto el crecimiento de los personajes, de las situaciones. ¿Y ahora tenéis solo una función? De momento ahora espero tengo que contacto con la gente de Vilches para poder llevarla bien. Vilches es un público muy exigente, ¿eh? No, pero bueno, vamos a hacerla y cuando la hagamos, que seguramente sea hermosa. Nosotros estamos haciendo con ilusión y acá. Qué bien. Y esa guerra que me dices que te da, si es una guerra bonita, digo, la guerra que te dan los ensayos, si es una guerra bonita, claro. Qué bien, eso es lo fundamental. Porque para ir al teatro para sufrir, pues ya no sabemos si decir Joan o Joan. Joan. Teníamos un jaleo que un poco menos peleamos. Nada. Lo vais a hacer en castellano las partes en catalán. Sí. Lo hemos pensado porque aquí no. Nosotros lo hemos hecho en catalán, en castellano y a veces en castellano-catalán. Digo sobre todo con luego el Aya, que es el más largo en catalán. Solo en un teatro nos dijeron, no se entiende, fueron los catalanes, solo en un teatro. En Vilches, por ejemplo, fue hermosísimo, porque la gente decía, yo no me entero del todo, pero qué bonito escuchar catalán, ¿no? Y también es bonito porque mucha gente, claro, los catalanes, quiero decir, mucha gente que se fue a Cataluña, migrantes, y que ahora sus hijos regresan, ¿no? Hoy hemos estado pensando en el tema del baile de Laila. ¿Qué sentido le da al baile? Al baile de Laia y cuando ella baila sola, porque está desesperada, se mete en una discoteca y por no pegarse una cabeza de lo desesperada que está, baila. ¿Nunca baila por desesperación? Sí, pero lo extraña mucho, perdona, que está embarazada y bebe y fuma y baila. Es muy desesperada. Si es contradictorio, quitarle el cigarro. Que nuestra Laia no fume. Y beberla sin alcohol. No, dice lo de la copa y todo. José, si me permite, tenemos que ir. El que modera la mesa, como creo que ha quedado bien claro la plena libertad que tenéis de montaje, hay por allí una intervención que estaba pedida desde hace tiempo ya. Sí. Y ya... Quizá la última pregunta, perfecto, porque tendréis que cenar. Tengo 2 días esperando. Bueno, yo quería... No sé, Luis. Quería, en primer lugar, felicitarte por ser un bicho raro. Porque yo creo que son los bichos raros los que abren las puertas de las murallas a los demás. Si hay un rebaño, es la oveja negra la que se vuelve y es la diferente. Los diferentes son las personas especiales, las que hacen cosas. Lo diferente no es lo malo, lo diferente, pienso yo, las personas que hacen cosas importantes, eso es lo que yo pienso, ¿no? Tienen connotaciones negativas y hay que quitárselas, eso creo yo. Luego, como veo que te gusta la poesía no depende de los poetas, la poesía está en las cosas, y ya lo decía Becker. Decía, podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y otra cosa que te quería decir es que hay géneros que no están cotizados. Por ejemplo, antes de ponerte a escribir, bueno, yo he hecho muchos cursos de narrativa y, por ejemplo, hay géneros, siempre se dice que la novela es lo más cotizado. Y yo antes de yo escribo, ¿no? Antes de ponerme a escribir, por ejemplo, me gusta mucho el relato y me lo plantearía. Y el género de teatro nunca me lo plantearía porque pensaría que no tendría salida. ¿Cómo es que tú te planteaste ese género? ¿No pensaste que quizás no tendría salida? Como le agradezco mucho las palabras y su intervención, como decían, es que no fue una elección. Es que yo no pude elegir, no fue un pensamiento, digamos, racional o pragmático.
de que puedo escribir para vivir de eso, sino ahora tengo que vivir siendo esto. Y en mi caso, yo nunca he escrito narrativa y he escrito un par de guiones cinematográficos y me han llamado para escribir guiones de televisión y admiro mucho el trabajo de los guionistas de televisión, pero si yo puedo escribir siempre para el teatro, porque ¿Por qué dices que no ha sido una elección? No lo entiendo. Sí, porque es como cuando te enamoras de alguien, no es una elección. Es que yo, si escribiera narrativa, sabría que si escribiera narrativa para que me leyera más gente, porque efectivamente una novela puede vender 5.000, 10.000, 100.000 y los premios son más grandes y tienen más salida y la gente está, es verdad, más habituada a la novela que a la literatura dramática. Eso es así. Están más habituados. Pero como le decía, es que no es una elección. Es que es una elección, es un accidente de amor. Sé que suena muy pedante, pero es que a mí me gusta escribir para el teatro. Y me gusta hacer teatro. Y si hubiera pensado qué tengo que hacer para para vivir de la literatura, pues seguramente no hubiera escrito para el teatro. Y seguramente no viviría de la literatura. Porque también es que la rareza de uno, la singularidad de uno, ¿cuánta gente escribe novela maravillosamente? Pues yo sería un autor para el teatro intentando escribir prosa. Y yo sé, me comentaba antes José, alguna vez, mis amigos que nos dedican al teatro, estamos en Madrid y alguna vez me paran por rara vez, decir usted, rara vez, pero hay veces que te dicen, Alberto, tú eres Alberto, yo he visto toda la noche de un día, hoy tal, y te quiero dar las gracias. Ocurre rara vez, pero me ocurre. Y es muy raro para un dramaturgo tener esa visibilidad pública rarísima. Pero, yo qué sé, piense usted los guionistas de la serie de televisión, nadie los conoce. ¿Quién ha escrito los guiones, no? O del cine, no se sabe los nombres. Tiene más dinero que los que escribimos para el teatro, eso sí, algunos. Y aún así, es que yo, cuando digo que no fue una elección, que si hubiera pensado, no me hubiera dedicado al teatro, hubiera sido otra cosa. Cuando le dije a mi madre, mamá, no voy a entrar a hice selectividad, dije, mamá, no voy a entrar a la universidad, en la que tú entiendes como universidad, voy a entrar a la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Fue una catástrofe para mi familia, al principio. Y yo le dije, dejadme confiar. Hay una cosa de Lorca que no se me va a olvidar la vida, y dice, yo he nacido poeta como el que nace cojo, o como el que nace ciego. Solo os pido que confiéis, que me dejéis las alas en su sitio, que yo sabré volar. Cuando se fue a la residencia de estudiantes de Granada, para intentar su sueño de poeta. Y a mí me ocurre, con toda la diferencia abismal, que no fue una elección. Yo le dije a mi madre, mamá, es que quiero estudiar para el teatro. ¿Y de qué vas a vivir? No lo sé. Y mientras estudiaba, trabajaba en una empresa textil, de noche cuando las almas de la ropa. Trabajé trabajé en unos grandes centros comerciales de nombre francés, unas siglas en Callao, envolviendo los libros que yo soñaba escribir. Y decía, dedícate al teatro. Y bueno, yo creo que un camino al fracaso es escribir pensando en lo que los otros quieren que tú escribas. Yo escribo lo que yo necesito que exista. Porque si no lo escribo yo no vale. No digo porque sea bueno, sino porque si no lo escribo yo no lo escribe nadie. Quiero decir, a ver, porque si no escribo esta historia yo no la escribe nadie. Y yo no soy nadie especial. Digo, si a mí esto me emociona, me convoca y me ocupa, pues entenderé que a otro ser humano le puede interesar también, porque yo no tengo nada especial. Entonces he escrito el teatro que necesitaba que existiera. Y ya lo he dicho antes y no me duele repetirlo. Es posible que mañana no vuelva a estrenar una obra, o que estrene una obra y el patio de butacas esté vacío, porque todos pasamos, y más en esta profesión, pero ha merecido la pena. Y si con 50 años tengo que reciclarme, que es un verbo horrible, porque las personas no somos materia, si con 50 años tengo que pensarme y trabajar de otra cosa, pues nadie me va a quitar mi madre viendo Electra en Mérida, o nadie me va a quitar, bueno, cosas, menciono esto porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver, o nadie me va a quitar la mujer que inspira a Beatriz abrazando a Zaira, la actriz, en Vilches.
Y nadie nos va a quitar la gente en Moscú llorando con la piedra oscura. Estos días pienso mucho, hicimos la piedra oscura en Rusia, en Moscú, en ruso. Y estaba avisada la embajada, pues que nos tenían que sacar corriendo por considerarla apología homosexual. Y hubo gente que se levantó del teatro y nos insultó. Pero hubo gente que se quedó y lloraba. Porque, y lo recuerdo estos días, porque ya habláis de una guerra civil, nosotros tenemos una con Crimea, yo soy de Crimea. Lo estoy recordando estos días todo el tiempo. A mí eso no me lo va a quitar, las lágrimas de esa mujer. O sea, esa emoción. Y puede que como dice la piedra oscura, sea una profesión para el teatro que veamos 50. Yo venía pensando hoy, si hay 3 personas, a esas 3 dalo todo, porque son hermosas y son importantes. Por lo mismo, si me lo permitís, una analogía con la gente que lee literatura dramática o que va a un teatro, pues es una mínima parte de la población, porque a mucha gente es así, no le importa el teatro, ni le interesa, ni le gusta, ni lo quiere, ni lo espera, por desgracia. Pero los que van, qué valiosos son, ¿no? Porque un espectador que pese a todo, pese a la tele, pese al precio de las entradas, pese al cansancio, pese a los sueldos, pese a todo, llega a un teatro, es que hay que aplaudirlo, ¿no? Aunque no te aplauda a ti, pero ¿qué puede pasar? Pero hay que aplaudirlo, porque ha hecho un camino contracorriente, como un salmón corriente arriba. Te vas a aburrir, ¿para qué? Vete a tomar una caña, vete a ver Netflix, vete tal, estás cansado del trabajo, la entrada cuesta 10 euros. Porque la gente no va al teatro, digo, que solo lo tenemos en este país. Digo, que de repente las políticas de entrada, ¿no? Si una entrada cuesta... Bueno, en fin, espero haberle contestado. Sí, muy bien. Muchas gracias.